Bienvenidos a La Batea, el multifacético podcast dedicado al mundo del cómic, la historieta, el manga, la novela gráfica o como te guste llamar a los tebeos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá, vamos a charlar un rato con el amigo Salvador Sanz. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a esta charla, bienvenidos a este evento. Yo soy Federico de La Historieta Rebelde. Encuentran el podcast en La Batea Podcast en Spotify, o si no en YouTube también lo pueden encontrar. Y nos vamos a dar el lujo de hablar con Salvador Sanz, dibujante, artista. ¿Cómo te gusta que te digan? De todas las maneras que te deben haber dicho ya. Dibujante, historietista, autor integral, como o sea, quieras. La famosa, si estás por viajar al extranjero y viste que te dicen Dibujante porque es más fácil, el otro es medio total. grises. Sí, total. Te llevan. Según lo que digas te llevan. Total. Bueno, perfecto. Vamos a hablar de acá de la carrera del dibujante. Para que conozcan un poco, porque el público siempre se renueva y demás, y siempre está bueno repasar la obra de nuestros artistas argentinos. Entonces, vos estudiaste, ¿dónde estudiaste? Yo hice un secundario artístico en la Manuel Belgrano, una escuela de bellas artes que queda en Barracas, y ahí egresás con el título de Maestro Nacional de Dibujo. Suena importantísimo. Obvio. Suena re groso. Pero bueno, te da la posibilidad de salir con una proyección laboral. Claro. Podés dedicar a la docencia, ¿viste? Uh-huh. Así que nada. Después hice un profesorado de pintura en la Pueyrredón, que es una escuela que ya no existe más, ahora esto se transformó en otra cosa. Y después estudié algo de animación en el IDAC, en Avellaneda. ¿Todo esto fue medio junto o es tipo empezás una cosa, terminás otra? Sí. ¿O así? Total, sí. Yo a mí siempre fui de... metódico. Hay que estudiar. Está perfecto. Hay que formarse perfecto. Y terminaba algo y empezaba otra cosa. Está perfecto. Sí. Y bueno, a los que conocemos, a los que leímos historieta y demás, el nombre de Cazzole nos dispara con un montón de cosas. Me imagino que a vos también. Contá un poco qué es eso, Cazzole, qué suena, qué sería. Cazzole fue una publicación independiente, un fanzine, como también se les dice, una revista hecha autogestionada por sus mismos integrantes, los mismos autores que publicamos. Era una antología de historietas también, ¿no? Fue la forma que encontramos de publicar nuestro trabajo. O sea, no teníamos editorial, entonces dijimos, editémoslo nosotros con unos colegas, amigos en ese momento. Claro. Yo tenía 19 años cuando lo empecé a hacer y creo que cuando la terminé de hacer tenía, no sé, pero tardamos mucho tiempo. Yo creo que fueron muchos años y muy pocos números, porque claro, al ser un proyecto tan independiente, autogestionado, salían 2 números por año, claro. ¿Viste? Algo así. No tenía esa periodicidad. Nunca la tuvo. Está bien, igual, sí. Bueno, permite sacar como más el jugo de lo que uno puede llegar a hacer, ¿no? Me imagino no tener esa constancia de tener que sacar un número todos los meses o cada 2 meses. Me imagino que se sabía que lo que había ahí era lo mejor que ustedes pudieron dar, digamos. Claro, no había ninguna presión de fechas. Claro. Al ser uno el mismo que decidíamos, ¿viste? Era cuando terminamos la historieta la sacamos. Claro. No había apuro. Y si había uno que no tenía, dale, apurate, sos el único que no terminó sí. Todo. ¿Y vos más o menos cuánto en ese momento, cómo era tu proceso de trabajo? Que imagino que debe ser bastante diferente a lo que es ahora. Pero en ese momento, ¿cómo trabajabas? A ver, estoy tratando de acordarme. Pasó Tenías 19 tiempo. años, sí, claro. Sí. Yo fui como agrandando el tamaño, me di cuenta. Porque el otro día justo apareció un coleccionista que me está comprando esos originales de esa época, ahora. Y entonces fue como reencontrarme, verlos, claro. ¿Viste? Y me di cuenta que empecé como en un formato muy chiquito. Sí. Y a las 20 páginas eran 3 centímetros más grandes y no sé, y de pronto terminé en una Super A3, ¿viste? Como no sé, me estaba quedando un poco ciego, cada vez necesitaba un poco de ampliación, un poco de zoom. O estabas apuntando para el mercado europeo, ¿viste? Con los libros grandes. Pero cada vez trabajaba más grande, ¿viste? ¿Y qué materiales usabas para trabajar en esa época? En esa época usaba plumín
que era un plumín escolar, que viste, con tinta china, mojabas ahí, de ahí me pasé a la pluma. Y me movía mucho con eso. No mucho más liquid paper usaba para el blanco. El famoso liquid paper. Y boceto o lápiz, digamos, tranqui. Sí, total, sí. Muchos sos muy del boceto perfecto. Viste que hay algunos dibujantes que en el boceto ponen todo y hay otros que quizás son como muy vagos en el tema del coso. No vagos de la vagancia, vagos, digamos, de que lo dejan muy liberado ahí medio limpio y después van terminando. ¿Vos cómo...? Sí. Mirá, yo tengo un lápiz muy desprolijo, muy sucio, porque soy como muy... no sé qué palabra usar, pero medio nervioso, medio como intenso. Claro. Aprieto mucho, ¿viste? Entonces es como que mi lápiz hay una necesidad de expresarse muy grande y contar, y en ese momento estoy preocupado en la composición, en el relato, en lo que quiero decir. No estoy preocupado en el brillo del ojo, en cómo se va a ver final. Eso lo veo en mi cabeza. En el lápiz es un mamarracho. Sí. De hecho, mis lápices son muy desprolijos. Por eso terminé en un momento dándome cuenta que tenía que pasar por una etapa de calcar, de limpiar un poco eso, porque era muy... Para poder pasar a la versión final del dibujo. Exacto, sí. ¿Pero tenías varias versiones en el mismo tamaño o arrancás dibujando chiquito y después vas agrandando? Durante mucho tiempo el boceto tuvo el mismo tamaño que el original, hasta que en un momento, cuando mis originales eran muy grandes, me di cuenta que no tenía sentido hacer bocetos tan grandes, entonces los bocetos eran chiquitos y el entintado era grande. Perfecto. En general siempre, cuando se habla de la obra de cualquier autor, se va como en orden cronológico. Como yo no tengo ganas de hablar de orden cronológico, voy a hablar de mi orden cronológico. O sea, de mi como si fuera... ¿Cómo lo armé en mi cabeza tu obra? ¿O cómo me fue llegando? Entonces yo te voy a ir preguntando por tus obras según me llegaron a mí y según las leí yo. De hecho, tengo acá el machete. Me encanta. Para hacerlo, ¿no? Yo lo primero que leí tuyo fue Legión, porque me llamó mucho la atención. Les cuento para los que no saben, en la tapa, en la portada de la historieta Legión, se ve el abasto de fondo, ¿no? Es fuerte, ¿no? Ver cómo y se ve el abasto de fondo y ves como una especie de criatura subida a otra criatura, una cosa así muy... llama mucho la atención si sos chico, hasta miedo. Entonces, eso fue lo primero que leí yo. ¿Por qué no contás un poco de qué trata Legión? ¿En qué te basaste quizás para poder hacerlo? Mirá, Legión era un proyecto que yo le ofrecía a la editorial Ivrea en ese momento, una editorial que hoy por hoy es la editorial más importante de manga en Argentina, tiene muchísimas licencias, y Ivrea cada tanto, cuando le va muy bien... Invierte en proyectos nacionales, por lo menos lo ha hecho en determinados momentos de toda su historia. Y ese era un momento donde yo vi que estaba sacando material nacional y nada, se me ocurrió ofrecerles y les interesó. Pero ellos, la propuesta de alguna manera fue algo de encargo, porque ellos dijeron queremos algo de terror. Yo creo que les había ofrecido otra historia y me dijeron está bueno todo, pero no, queremos algo de terror. Entonces como la propuesta, me propuse eso, ¿no? Vamos a hacer una historia de horror ambientada en Buenos Aires. El formato también fue condicionante de la editorial, porque había determinada cantidad de páginas, y nada, fue una historia que la verdad me dio muchas satisfacciones, porque la verdad que se vendió muy bien en su momento, funcionó muy bien. Sí, de hecho se agotó, estuvo mucho tiempo agotado hasta que después lo vuelve a sacar Omni, y de hecho en este momento está agotado también por Omni. En este momento no se consigue el libro, hay que reeditarlo, en teoría se reedita a fin de año, pero bueno, estamos viendo eso. Pero es un libro que funciona muy bien, el terror en general siempre vende, hay un público que le gusta el terror y no hay mucho cómic de terror también, eso también es... No, me hago un paréntesis entre tu obra y lo que estamos hablando, que es, tenés como ese perfil, tus obras tienen ese perfil, digamos, de terror, suspenso y demás. ¿Eso es una decisión siempre tuya o tiene que ver con que, bueno, gusta este perfil mío o esto que logré hacer acá gusta, entonces bueno, me siento cómodo acá, me sale y sale bien, o eso fue una decisión tuya inicialmente? Me gusta la pregunta porque es verdad. Mirá, yo tengo una conexión muy fuerte con el horror, con todo lo terrorífico, pero cuando me siento a pensar una historia, por ahí tiene elementos de ciencia ficción, de género fantástico en general, pero siempre termina teniendo elementos de horror, ¿viste? Que quizás Legión es la que es netamente una historia de horror, más tradicional. Pero otras historias mías, viste, por ahí son están conectadas con otros géneros así o subgéneros. Ciencia ficción
ficción, digamos, acción, fantástico, pero siempre hay como una cosita así del suspenso. En algún momento miedo vas a tener. O por lo menos está esa intención, ¿no? De generar un ambiente incómodo, una atmósfera densa, sombría. Me fascina eso, me interesa muchísimo ese tipo de climas. Así que es una elección personal. Okay. Digamos, no. Y tuviste la suerte que el público acompañó con tu decisión, digamos, el público argentino que le gusta Chucky y todo ese tipo de cosas, están muy fanatizados con el tema del terror, está buenísimo. Sí, creo que el público me relaciona mucho como autor de terror, ¿viste? Llega un momento que te ponen un poco esa etiqueta, ¿viste? El autor de horror, y por ahí, sí, no sé si es muy limitado, pero a mí me gusta. Bueno, me parece, digamos, en un medio en el que no hay mucho de eso. Tal vez es eso. Me parece que, o sea, más que limitado, me parece que es como que, bueno, estás copando una parada que tampoco es fácil, porque el público del terror, más allá de que sea mucho, es muy exigente con lo que lee, con lo que mira, me parece, pero bueno. Sí. Bueno, Legión, se los recomiendo, si lo encuentran en algún lugar, vayan a leerlo porque está buenísimo. Y la tapa, si no les llama la atención esa tapa es porque no tienen alma, básicamente. Bueno, lo otro que leí después es Nocturno, también. Que creo que Nocturno, puede ser que me equivoque, es anterior a Legión, no es posterior. No, venís bien. ¿Vengo bien? ¿Vengo en orden? Sí. Impresionante. Bueno, leí Nocturno, que arranca con un mago, ¿no? Una historia de un mago que les tira como un hechizo a los protagonistas, y los protagonistas a la noche se convierten como en aves gigantes, medio, digamos, de aspecto bastante particular. Contame de dónde sale esta historia, incluso también si querés contar si es algo que haces vos inicialmente, o si es algo que te proponen, como pasó quizás en Legión, que te dicen vamos con terror y demás. Sí, el medio, digamos, la situación de cómo se fue publicando influyó mucho en la historia también. Fue un caso raro porque yo empecé a hacer unas historias muy cortitas sobre personas que se transformaban en aves. Estaba como un poco obsesionado por eso, de ese tipo de metamorfosis a lo Kafka, pero bueno, en vez de ni hombres lobo ni insectos, no sé por qué, me empecé a obsesionar con las aves, pero mal, me obsesioné a tal punto de que compraba libros de aves, miraba pájaros, te juro, faltaba que yo me transforme en un ave. Estaba obsesionado. Yo vivo en una ciudad acá en Buenos Aires, en un edificio en el 8º piso. La verdad que el paisaje cuando uno abre la ventana es muy urbano, ves torres, edificios, gris, y empezaron a aparecer caranchos, viste que hace ya unos buenos años que empezaron a aparecer aves rapaces en la ciudad, que para mí eso fue algo revelador. O sea, ver una criatura de estas en un paisaje urbano, no en su entorno salvaje habitual, me pareció una combinación muy interesante, viste, como no sé, esa fue la imagen primordial que me llevó a hacer una historia de estas personas que se transformaban en aves en una ciudad. Después, de pronto, el relato me llevó a Puerto Madryn, ¿viste? Se fue a otro lado. Pero eso tuvo que ver en la manera que se publicó, porque yo empecé a publicar estas historias muy cortas en un fanzine, y una de estas historias se la ofrezco a Fierro, que era una revista que a principios del 2000, 2008... Sí, que volvía de... Estaba haciendo todos los meses en los kioscos, pagaban, era uno... ¿Sale con un diario? ¿No era la época en la que salían con un diario? Salía con Página 12. Con Página 12, un suplemento de Página 12, sí. Y era una excelente oportunidad para ofrecer una serie, algo así. Yo le empecé a ofrecer episodios cortos con estos personajes, y desde la editorial, desde la redacción de Fierro, ellos me proponen que sea una serie. Esto no estaba pensado como una serie, era como una serie de situaciones, de historias cortas, entonces se fue como improvisando y la historia se fue convirtiendo en un relato largo, en una novela gráfica, ponele. Bueno, pero el resultado está buenísimo. Cuando te pasa eso, cuando de golpe te ves medio, no obligado, porque me imagino que no te obliga, nadie te obligó, a tener que cambiar tanto quizás la idea principal que vos tenías, ¿qué haces? ¿Volvés a foja cero? ¿O tratás de ir intercalando lo que ya tenés? En ese momento me senté a escribir un relato largo, a construir esta historia, a tratar de ir a algún lugar, ¿no? ¿Viste? Claro. Decir, esto no iba a ser, no sé, One Piece. Voy a estar no. ¿Entendés? Estaríamos hablando todavía de Nocturno, quizás, ¿no? Sí. Estamos en Argentina, ¿no? Un relato largo son 100 páginas, 200 páginas, no sé. Y...
Pero esto en un momento se convirtió en una novela gráfica. En mi cabeza estaba eso. Novela gráfica me refiero a un libro. Esto va a terminar en un libro todo publicado. Ese era mi objetivo. Sí. Si bien me parecía re interesante que todos los meses o cada 2 o 3 meses algún capítulo en fierro. Y cuando me encontré con ese libro, con darle esa terminación, ahí es donde tuve que pulir todo ese principio, ajustar muchas cosas que digamos, desprolijidades que se sentían por no haber sido un relato pensado originalmente desde la página 1, ¿viste? Claro. Se dice que dibujás bastante rápido. He escuchado por ahí que sos rápido dibujando. ¿Es verdad eso? ¿O es una leyenda urbana? ¿O vos sentís quizás que no es rápido, o la percepción que tenés vos de cómo dibujás, de la velocidad que tenés? La verdad que la primera vez que lo escucho, me lo han dicho hace poco. Me lo han dicho hace poco, tipo, le pedí, no sé, a Salva tal cosa, para que, y me dijo, no tengo mucho tiempo, y al toque apareció con algo zarpado. Ah, mirá qué bueno que se haya diciendo eso de uno. Como que me lo dijeron hace poco, no te jodas, hace, no sé, unos días. Mirá, no sé, yo no me considero rápido, pero hay que sentarse y dibujar. Ahí no queda otra. Si sale. Sí. Bueno. Capaz soy una persona que doy muchas vueltas en el tablero, ¿viste? Como soy muy inquieto, ¿viste? Como dibujo media hora y ya me cansé. Tengo que ir a hacer un café, voy a ver la tele, a ver qué hay. Y si estás ¿viste? así intenso encima, claro. Sí, te tenés que cansar. Entonces por ahí soy rápido porque ejecuto en poco tiempo, pero en realidad tuve 5 horas boludeando, claro, ¿viste? Entonces no soy rápido. Bueno. A ver, Ángela de la Muerte es el otro que leí, me llegó después. Que, debo decir, a mí fue el que más me gustó de todo lo tuyo, que no quiere decir que el otro no me haya gustado, quiere decir que es lo que más me gustó. Inicialmente se editó los tomos, estoy hablando de los tomos, OVNI lo sacó en 2 tomos y ahora se editó hace poco en un solo tomo integral a color. A todo trapo, todo. Ese sí se consigue. Este sí se consigue. Ángela de la Muerte se consigue en comiquería. Salió hace poco su edición integral a color, que no estaba a color acá, así que se consigue. Bueno, Ángela de la Muerte es más ciencia ficción, tiene algo de suspenso, habla sobre almas que se transfieren a cuerpos muertos. Hay simios, hay animales, hay cosas muy particulares. ¿De dónde sale toda esa mezcla tan particular? Porque todo esto que acabo de decir convive en una historieta que está buenísima y yo le tiro cosas así al aire y parece que fuera, ¿cómo va a ser para enganchar todo esto? Bueno, sí, lo ha enganchado, está buenísimo, vayan a leerlo, pero contame vos cómo es el proceso para unir todos esos conceptos, todas esas cosas. Ángela de la Muerte creo que surge como la necesidad mía de tener un personaje. Yo sentía que no tenía un personaje de peso, o que todas mis historias anteriores habían sido relatos de fantasía, donde había una idea primordial que empujaba el relato, todo, pero me faltaba como un personaje, ¿viste? Y estamos haciendo historieta, ¿viste? Uh-huh. Y la historia del cómic se hizo a base de personaje. Digo, ¿cómo puede ser que no tenga un personaje? Y un poco ese fue el impulso, ¿viste? Que me llevó a crear. Y para mí el concepto era como mi James Bond femenina, porque yo quiero una especie de agente, ¿viste? Súper secreta, pero que de pronto ella era una mujer de 1000 caras porque ella, digamos, pertenece a una organización que tiene una máquina que puede separar el alma del cuerpo. Y entonces digo, ¿qué pasa si ella se somete a esta máquina y su alma abandona su cuerpo y puede entrar en otros cuerpos? Entonces necesitamos cuerpos que sean como ropa, ¿no? Ella se cambia su outfit, su cuerpo, es de piel, ¿viste? Cuerpo real. Y eso me parece interesante porque tenía un personaje, pero a su vez tenía un montón de personajes, claro. Porque ella podía ser un hombre. En su primera historia me interesaba jugar con eso de la sexualidad. Digo, qué bueno que sea un hombre, ¿viste? Sí. O sea, lo primero que hace Ángela de la Muerte se mete dentro de un chabón y lo primero que hace va al baño de mujeres, ¿viste? O sea, quería jugar con eso, marcar esa me parecía interesante. Después jugar con el tema de los cuerpos,
Y después apareció el horror. Obviamente tenía que haber elementos de horror. Estaba la muerte presente que no perdonaba de que nosotros, los seres humanos, jugáramos a intercambiar cuerpos y pasear por ese mundo etéreo las almas como si fueran un viaje de placer. Estaba la muerte ahí acechando. Digo, yo quiero devorar almas, y entonces era peligroso ese traslado de un cuerpo a otro, porque había un tiempo determinado, porque la muerte estaba para devorarlos. Y ahí empezaron a salir un montón de ideas, ¿viste? Es un universo que se fue expandiendo. De pronto aparecieron los animales. En todas mis historias siempre hay animales, porque bueno, de muy chico yo tengo una fascinación por los animales. Me gusta mucho dibujar animales también. Eso es como... es raro, ¿o no? Los dibujantes no suelen gustarle dibujar animales, tipo animales, ciudades, ese tipo de cosas, y vos tenés mucho como del paisaje, de la ciudad, de los animales. Es como te metés en lugares complicados, ¿no? Que quizás otros... Sí, puede ser, eso es verdad. A los dibujantes no les gusta mucho dibujar ciudades, edificios, y yo siempre me interesó eso, es verdad. O por lo menos la mayoría, de todo. Animales, no sé, animales hay muchos que creo que dibujan bien. A mí me gusta mucho dibujar todo tipo de animales. Me cuesta mucho los caballos, eso estoy como... Viste que hay todo eso es todo un tema, sí, pero... Debe haber un grupo de autoayuda de personas que no quieren dibujar caballos. Se habla mucho de vos como dibujante, pero justamente por esto que decía, de todos estos conceptos unidos para generar una historia que está buenísima, ahí hay laburo de guionista, hay laburo de guión, y vos lo sos, porque todas estas horas de las que estamos hablando sos artista integral. Entonces, ¿cómo te sentís vos como guionista? ¿Cuál es tu percepción de vos guionista? Porque quizás es la pata que cuando ya ves el libro entero y el dibujo, quizás lo que más destaca ahí es el dibujo, ves la tapa, que esto, que el otro, pero a la hora pero para sentirlo el guionista lo tenés que leer, tenés que estar ahí. ¿Cómo sentís vos que sos como guionista? Y es un aprendizaje constante. A mí, yo hago historietas porque me interesa contar historias, básicamente. Sí. Yo, si no, ilustraría, no sé, haría tatuajes, qué sé yo. A mí me gusta narrar historias. Y tengo una necesidad muy grande de contar historias, de contar mis historias. O sea, no sé si son buenas o malas. Es una necesidad. ¿Viste? Bueno, yo quiero contar mis historias. Tengo un mundo que me sale por las orejas, ¿viste? Necesito contarlo porque si no me hace mal. Y me encanta, es como, casi te diría que es como lo que más disfruto, en el momento de escribir, de contar, de construir ese universo. Pero he ido aprendiendo mucho, porque es un oficio también, es una gimnasia, viste, que no la tengo tan trabajada como un guionista profesional que se levanta toda la mañana y escribe, porque lo mío va repartido, ¿viste? Yo escribo una historia durante 2, 3 meses, 4 meses, y después esa historia la dibujo durante 1 año y medio, 2 años, y capaz que no estoy escribiendo ya. Claro. Estoy en contacto con esa historia, pulo los textos, los diálogos, trato que sean más naturales, pero ¿entendés? No tengo esa gimnasia, ¿viste? Claro. Que tiene un guionista profesional. Sí. Pero cuando lo hago lo disfruto un montón, es como mi momento. Se nota, ¿viste? Se nota cuando se lee, se nota. Bueno, vamos a pasar al otro, que acá es el más nuevito. Así que acá sí el orden acá ya el orden mío pasó por otro lado, que es Mega, el que leí después. Que Mega ya está por salir su tercer libro, ¿estoy equivocado? Sí. ¿No? ¿Está bien? Sí. Tercer libro. Bueno, Mega es... ya la tapa es tremenda, es una especie de kaiju gigante ahí en el medio de una ciudad. En el medio de la ciudad, otra vez las ciudades, otra vez... Bueno, transcurre... En Uruguay, ¿no? Hay un momento también ahí. ¿Te gusta ese tipo de género? El género de los kaiju y ese tipo de cosas, o te pintó hacer algo así porque sí? Mirá, yo los monstruos, las criaturas siempre me gustaron. Siempre sentí una atracción hacia el género de los kaiju, pero yo la verdad, esto lo empecé de grande. Ahora, digamos, no, o sea, yo no fui un consumidor de eso. Okay. Digamos, conocía a Godzilla, pero no. De grande no sé por qué me agarró como lo de los pájaros, como me empecé a interesar por el tema. Desde tu balcón viste un kaiju. Sí. Un día abrí la ventana. Y pintó. Sí, claro. Sí. Creo que tuvo que ver porque tuve que ilustrar un cuento de Lovecraft, El llamado de Cthulhu, donde hay una criatura gigante. Y ilustrarla fue como un desafío. Me di cuenta que de ilustrar cosas muy grandes hay una complejidad, porque hay que transmitir eso de que es gigante. Que se sienta esa cosa de sí, cómo trabajar el imponente.
qué tanto detalle hay que darle para que se sienta, si vamos a usar una perspectiva atmosférica para que que es algo que está de lejos pero es tan grande que parece cerca. No sé, había unas cuestiones técnicas que me empezaron a interesar mucho y creo que ahí es donde empecé a ver cine de kaijus, empezar a ver cómo representan esto en el cine, y ahí es donde me empecé a conectar con ese mundo y vi como un lugar, como dije, ¿cómo nadie hizo una historia de esto? O sea, después me enteré que hay, pero no me parece que haya muchas, sobre todo historietas de kaiju, de monstruos. Ahora creo que hay un montón. Me parece, viste, que hay con el regreso de Godzilla al cine. De hecho hay un manga que se llama Kaiju directamente. Kaiju 8 creo que es el nombre. Así total. Que sí. Pero ni siquiera los japoneses tenían tanto manga de kaiju, me pareció. Por lo menos acá no llega. No sé, deben tener seguro, ¿viste? Pero no me parece algo tan popular o no hay, ¿viste? Y me pareció muy interesante. Yo trato de escribir y dibujar las historias que a mí me gustaría leer. Claro. Como dije, ¿por qué no hay un cómic de esto? Me encantaría leerlo. Y dije, bueno, lo hago yo, si no está. Y entonces es mi visión personal de toda esa temática. Y ahí apareció el horror, apareció Lovecraft, también se coló, viste, como que todo esa cuestión de horror cósmico, ¿no? Pero es una historia de kaiju, de monstruos gigantes. Sí. Igual está bueno que tenés como el componente humano ahí, porque digamos los protagonistas, si bien está Mega, que es kaiju gigante, hay personajes humanos reales, digamos, y son como los que van llevando de alguna manera la historia. De hecho, a Mega para despertarlo, digamos, no es que bostezó, se despertó de una siesta, digamos, hay como todo un proceso. ¿Cómo haces para como ver cuánto y cuánto de kaiju, cuánto de factor humano? Porque viste que en las películas a veces es tipo, son todos tipos hablando, yo quiero que se rompan los monstruos. ¿Cómo haces para regular esa necesidad que quizás tiene el lector de ver monstruos destruyéndose entre sí? Bueno, para mí es uno de los principales problemas que tienen los relatos de monstruos gigantes. Claro. ¿Cómo construir una historia de monstruo gigante? De una historieta, una película con una criatura que que no hay forma de comunicarse, no sabemos qué se le pasa por la cabeza, suelen ser muy animalescos. ¿Cómo sostenemos una historia de esto, viste? Sí. Y entonces aparecen los humanos y que explican, que tratan de entenderlo, viste, tratan de meter una subtrama de relleno para sostener este monstruo, para que no esté el monstruo en pantalla durante 1 hora y media. Sí. Eso siempre, cuando veo una película de estas, siento que es un problema, viste, porque los personajes nunca son del todo interesantes, son aburridísimos. Uno pagó la entrada para ver a los monstruos. ¿Cómo se comunican? ¿Viste? Es como que te están vendiendo otra historia de relleno. Pero cuando a mí me tocó hacer esa historia, me enfrenté exactamente al mismo problema. Claro. ¿Viste? Ahí cuando dije, bueno, acá tenemos un problema, porque yo no quiero que me pase lo mismo, no quiero que la gente diga, correte, flaco, quiero ver al monstruo, ¿viste? Y una cosa que a mí me molesta mucho de esas historias, o por lo menos no me llamaba la atención, no me interesaba, es que siempre los personajes humanos era un súper militar, un súper científico, como un humano que tiene mucho... el expertise. Muchos recursos, sí. ¿Viste? Como que los humanos también son poderosos. Digo, si tenemos una criatura, ¿viste? Omnipotente, que todo lo puede, que somos hormigas para ellos. Sí. Entonces el relato, no sé por qué siempre los personajes dicen, pero mirá que es un político, un científico que puede manejar una máquina y me interesó ir por otro lado, viste, que los personajes humanos, están bajados a tierra a full, digamos, son gente normal, por decirlo de alguna manera. Exacto, que pareciera gente totalmente ordinaria, entre comillas, pero bueno, obviamente tienen una conexión con estas criaturas, porque si no la tendrían tampoco, viste, es medio difícil sostener esta historia. Así que mi esfuerzo fue ese, tratar de que los personajes sean interesantes y que tengan que ver. Si lo logré y eso, no sé, lo leyó. Eso quedan, lo dirán los lectores. Total. Bueno, lo que leí después fue Desfigurado, que es tu primer, digamos, obra así como historieta, ¿no? De corrido, obra. Sí, es anterior a todo lo que estamos hablando y sí, es básicamente mi primera novela gráfica, sería recopilada. Tengo cosas antes. Lo primero publicable, digamos. Lo primero estuvo agotadísimo también Desfigurado. Durante mucho tiempo el librito estuvo muy agotado. Sí. Y bueno, hace relativamente poco salió de vuelta. Entonces, bueno, los que no tuvimos la suerte de leerlo antes, lo pudimos leer. ¿Cómo sentís que cambió tu cabeza con respecto a lo que estás haciendo ahora entre Desfigurado y lo que venimos hablando?
Muy buena pregunta, porque cuando releo desfigurado, porque yo cada tanto releo mis libros. Mira. Yo soy lector de mi propia obra. Buen dato. Me pasó que cuando se reeditó Desfigurado hace, creo, 1 o 2 años, Sí. tuve que releerlo también para ver, viste, si había algo para ajustar o eso, y es loco eso, porque te juro que cuando lo leí era como el libro de otra persona, viste, yo escribí mira. esto, ¿entendés? Bueno, a mí me pasó como lector, que lo leí, o sea, sabiendo todo digamos, lo que había pasado después y demás, y no me pareció como descolgado. O sea, Ok. no me pareció como que esté tan lejos. Sí me pareció eso que quizás hay cosas que puliste muchísimo más después, pero así todo, no me pareció una obra que esté muy despegada de lo que venís haciendo, ¿entendés? O sea, Entiendo, perfecto, bueno, buenísimo. pero no sé, claramente no es lo que te pasa a vos cuando lo Y a volvés mí a me leer. pasa que sí, lo veo como algo, pero no en un sentido negativo, ¿eh? Ok. Era como otra persona, incluso me sorprendía, decía, che, qué bueno está esto, mirá. Este pibe tiene futuro. Claro, era como, qué interesante, Claro. ¿por qué no se me ocurren ahora estas Sí. ideas? ¿Viste? Era como otra cabeza, otra mentalidad. Es verdad, están las mismas inquietudes, lo mismo, no, tampoco te voy a decir que era algo completamente diferente, pero me costaba reconocerme en algunas cosas. Me gusta, yo, digamos, me parece que es una historia de ciencia ficción también primitiva, primogénita, o sea, como... Hay cosas de Matrix, ¿no? Como ese estilo así, ¿no? Por momentos. Sí, total. Sí. Pero mis influencias venían más de Philip Dick, que es un escritor de Sí. ciencia ficción que trabajó mucho eso de cuestionar la realidad, de la percepción de la realidad, todo venía de ahí. Y supongo que los autores de Matrix también usaron las mismas Sí, sí, influencias, entonces como Puede que ser. todo... Sí, hay momentos en los que las influencias se chocan, ¿viste? Sí. Los grandes son grandes siempre, así que es como... Bueno, y lo último que leí yo, que también editó Omni en 2 tomos, y ahora el primero se consigue, el segundo no, depende por dónde vayas, es El Esqueleto. El esqueleto. El esqueleto, que básicamente es medio posapocalíptica la situación, los animales están como... si te comes un animal, sonaste, básicamente, te convertís en una especie de persona con ganas de seguir comiendo carne, aparece el veganismo, ¿no? Otra vez un montón de conceptos que vos decís... ¿Cómo se puede juntar todo esto? Se puede, en 2 libros se pudo. Así que vos antes me decías también que con Ángela habías buscado esto de crear un personaje. ¿Con El Esqueleto también fue un poco eso? Porque es muy como icónico de digamos, las formas y demás. Sí, tal cual, la necesidad de tener un personaje también, obviamente muy diferente. Toda la estética y muchos de los elementos que están en El Esqueleto era una historieta que yo hacía antes incluso de Desfigurado, como cuando yo tenía 19 años, cuando publicaba en La Calzole. Era una estética muy de terror. Sí. Había muchos elementos del terror cinematográfico, si querés, motosierras, gore, parecía que había zombies, muy relacionado con los zombies, ¿no? Todos elementos muy del horror moderno que le suelen decir, ¿viste? Bueno, no había ni vampiro ni hombre lobo, era como una cosa más biológico, más tecnológico, ¿viste? Ese horror. Y fue como agarrar todo eso que a mí en un momento me gustaba y convertirlo en una historia nueva, y ahí apareció toda esta cuestión del veganismo, de los herbívoros, de los carnívoros, de pronto el relato se convirtió en eso, que también es un poco el disparador. Después la historia empezó a ir para otro lado, Sí. viste, como también muy fantástico, muchos elementos también de horror, pero también un cómic creo que como de acción, creo que Sí, es como sí. mi cómic, en todos mis cómics creo que hay mucha acción, siempre Sí. hay la acción, me gusta dibujar la acción. Ángela también tiene mucha acción. Mucha acción tiene. Desfigurado también. Sí. Sí. Pero sí, digamos, es eso, como ciencia ficción, Es como- suspenso, terror, o sea, como por esos lugares. Claro, como que el esqueleto sería también mi héroe de acción. Claro, ¿viste? claro, tenías tú. Mi claro, Van Damme. Claro. Claro, ¿viste? Con su motosierra. Sí, ahí. sí. Claro. Está buenísimo. Bueno, ese fue el orden en el que leí yo, básicamente. Está bastante bien. Y acá atrás Muy bueno eso. hay un montón de Laburo imágenes. de edición. Tremendo. Mirá, Excelente. todo eso lo hiciste vos. Pero me gustó la edición ahí de estaba Sí, el sí, boceto sí, y se mirá. transformó en la tinta. Ahí Joan, Excelente, que está ahí impresionante. sentado ahí adelante, es Joan el que hizo todo esto. Así que bueno, el público que está presente, ¿tiene alguna pregunta por casualidad? ¿Alguien quiere preguntarle algo acá? Ok, ahí vengo. Espérame.
¿Qué tal, Salva? Buenas tardes. Yo te quería preguntar por el tema de la ciudad, puntualmente, que muchas de tus historietas están ambientadas en Buenos Aires o en locaciones reales. Ya desde, hablamos de Legión, El Esqueleto, ahora Mega. ¿Cómo es ese laburo? O sea, ¿pensás, quiero hacer una historia en esta ciudad? ¿O una vez que tenés la historia decís, la voy a ambientar acá? ¿Te gusta usar lugares de tu entorno, de donde vivís? ¿Cómo es esa conexión entre la ciudad real donde vivís y cómo lo usás en tus historias? A mí me pasa, viste, como que, como les contaba, me gusta mucho la fantasía, el género fantástico, pero por alguna razón me gusta que el escenario donde va a aparecer esa fantasía se vea lo más real posible. No sé, siento como que me ayuda a creerme más esa fantasía, viste. Me cuesta mucho construir un relato desde un mundo fantástico, viste, en un planeta lejano donde ya el primer plano es monstruos, ya está, viste, como un exceso de fantasía. A mí siempre me gustó más ese relato, no sé, ponele un Stephen King, viste, que transcurre en un pueblo de Maine, aburridísimo, y de pronto, viste, se muda un vampiro, viste, y alquila, y me gusta eso, como que la fantasía se introduzca en un entorno cotidiano. Las influencias me vienen, poner decía, de un King o mismo el Eternauta o un Oesterheld, viste, reconocer, ¿no? Me ayuda a mí como autor a creármelo, a construir. Y si conozco el lugar, para mí mejor, ¿viste? Porque, no sé, si puedo ir y recorrerlo, es casi como un scouting cinematográfico. Como dicen, acá puedo contar, necesito este plano, me gusta. La escena de, no sé, descuartizamiento, acá está bueno, acá... me ayuda a mí en mi cabeza a entender espacialmente dónde está transcurriendo mi historia. O sea, que si es un lugar real, me lo creo más yo, ¿entendés? Digo, ya está, pasa, entra por acá, sale por acá, viste, todo. Entonces, eso me gusta mucho, me interesa. Y entonces por eso aparece mucho la ciudad de Buenos Aires, porque vivo acá, viste, como un lugar más común. Pero bueno, no sé, en Ángel de la Muerte en un momento se van a la luna, viste, ahí ya estoy más difícil. Y después tenemos un país increíble, entonces, viste, ¿cómo no hice una historia en las cataratas del Iguazú? Digo, es un lugar que yo fui 2 veces, lo recorrí, iría 25, y de pronto en mi cabeza dije, claro, acá, esta es la locación para el libro, viste, o Madrid, viste, me parece que está buenísimo eso, me suma un montón y creo que la influencia del Eternauta es innegable, obviamente. Acá, Salva, ¿qué tal? Bueno, te quería preguntar una pregunta medio técnica que es sobre el color, porque vos trabajás mucho con grises o no luces, mucha luz y sombra. ¿Cómo fue el proceso de Ángela de la Muerte? Si vos ya lo venías craneando siempre a color, o cómo pensás tus obras, ¿no? Si las pensás ya para color o para blanco y negro, o te da lo mismo. Y después, un poco hablando de las influencias, yo sé que, bueno, vos tuviste todo un camino de la animación y hay cortos tuyos, me acuerdo de haber visto un Onisat. ¿Cómo ves un poco ese puente, si existe o no, entre historieta, animación, si son caminos que pueden existir, convivir, no hace falta, cómo te interesa? Yo siempre me imagino tus obras muy cinematográficas, por eso lo digo. Gracias. Mira, lo de Ángela de la Muerte originalmente fue pensado en blanco y negro. A mí me gusta mucho el blanco y negro, siempre me gustó, pero hay una exigencia en el mercado comercial para ingresar a ciertos mercados como el americano, el europeo, por ejemplo, del color. Es como que hay una demanda de que si no es a color no le dan tanta bola a los editores. Ángela de la Muerte originalmente igualmente se publicó en blanco y negro acá en Argentina, después se publicó en España, en Brasil, pero cuando surgió la posibilidad de publicarlo en Estados Unidos había que colorearlo. Se podía haber publicado en blanco y negro, pero mi editor dijo, esto hay que colorearlo, va a funcionar a color, y eran como 150 páginas tiene Ángela de la Muerte, quizás un poco más. Era mucho trabajo colorearlo, entonces se decidió contratar un colorista que era Gonzalo Duarte, y después Ezequiel Roer hizo una parte más. Yo en un momento no sé por qué había coloreado las 4 primeras páginas de Ángela de la Muerte, no me acuerdo por qué, capaz que probablemente era para ver cómo quedaba o para ofrecerlo a algún lado. Entonces estos coloristas partieron de eso. Y la primera parte que colorearon fue la parte de la luna, donde la paleta es muy reducida porque la luna es
casi monocromática y es muy parecido a lo que yo hice, pero después en la segunda parte sí yo coloreé algunas páginas como para ellos darles de guía de las paletas que yo quería usar. Por supuesto ellos fueron para los lados que querían. Igualmente yo después repasé y retoqué algunas cosas con la aprobación de ellos. Yo creo que no se enojaron, espero que no. Ellos hicieron un trabajo increíble, ellos hicieron el trabajo grueso, los coloristas son ellos dos, pero yo que soy un obse retoqué, saqué cosas, ajusté contrastes y para ser honesto me hubiera encantado colorearlo yo el libro, ¿viste? Pero mucho trabajo y no tenía ese tiempo en ese momento, ¿viste? Ahora con Mega lo estoy coloreando yo, entonces esa es otra cuestión, ¿no? Me hago cargo totalmente del color yo, o sea, si el color es horrible, es mi culpa. Y respecto a tu otra pregunta, la relación con la animación, ahora yo la verdad estoy totalmente desconectado del mundo de la animación, pero estoy viendo que hay un par de estudios acá que están haciendo cosas increíbles, que ahora no te sabría decir ni los nombres, pero cada tanto veo y digo, mira, hay gente haciendo animación para adultos acá, grosa, como, y bueno, el mundo ni que hablar, las cosas que estoy viendo. Yo estoy totalmente como desconectado. En un momento me interesó muchísimo, a tal punto que durante varios años no hice historieta, me dediqué a eso pensando que ese era mi futuro, que me iba a dedicar ahí, pero es muy costoso, requerís mucha mano de obra, no se puede hacer animación solo, ¿viste? Necesitas equipo y necesitas plata, recursos, ¿viste? No es imposible, hay que saber moverse y conseguirlos. La verdad que me agotó un poco y decidí volver a mi tablero a hacer todo. Es como mucho más controlable y más económico y más realizable para mí. Ahora lo veo como algo muy distante, pero sí tengo la fantasía que vos mencionaste de ver alguna obra adaptada por alguien. Me encantaría que lo haga otra persona, o sea, a ver qué pasa, estaría recopado. Bueno, vamos a terminar la charla acá con Salvador Sanz. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, espero la hayas pasado bien. Y bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Vayan a buscar los libros de Salva que están en comiquerías, en Ángela de la Muerte, principalmente, que salió hace poco, y algunos de los otros se consiguen, pero vayan a buscarlos. Muchas gracias por estar a todos.